En Santiago. Vamos a ir al capítulo 4 de Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y el tema de la mañana de hoy se titula Pasiones que matan. Pasiones que matan. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10, capítulo 4 de Santiago. Y dice la Biblia de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por el tiempo que tú permites que pasemos en tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu verdad, gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Y tú traes a nuestra vida, Señor, entendimiento, revelación de tu voluntad, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y ella transforma nuestra mente, nuestro corazón, y nos ayuda, Señor, a vivir de la manera que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pasiones que matan, entonces, mis queridos hermanos. Ahora, las pasiones desenfrenadas terminan en desgracia. Cuando no hay un freno, cuando no se pone un alto, cuando no o estamos vigilantes de nosotros mismos, cuando no estamos en una constante comunión con el Señor, cuando no estamos en una constante búsqueda de su rostro y en una constante lectura de su palabra, estamos propensos a caer y a dejarnos llevar y a dejarnos guiar por las pasiones. Entonces, toda pasión desenfrenada termina en desgracia. Ahora, entiéndase pasión aquí en el sentido de deseos que obran en los miembros del cuerpo y estimulan la carne. Lo que realmente está queriendo decir el autor de la carta es: ustedes deben cuidarse de esas pasiones, de esos impulsos, de esos instintos, de esos deseos. La pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso es lo que se entiende por pasión en lo que estamos hablando. No es solamente una pasión sexual, que muchas veces la gente lo asocia solamente en esa área. Pero hay cosas que llevan a la gente que sienten pasión por algo, por la codicia, por la envidia, el deseo de lograr algo. Y la gente se llena vehementemente de ese deseo a tal punto que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar o lograr lo que quiere. Ahora, pudiéramos decir que hay una sana pasión. ¿Cuánto anhelaba, dijo el Señor a sus discípulos, estar con ustedes compartiendo este momento cuando estaba en la cena con los discípulos? Pero es cierto que aquí no se está haciendo referencia a ninguna pasión sana. Está hablando acerca de aquellas pasiones que nos conducen y nos llevan a pecar contra Dios y a pecar contra nuestros propios cuerpos y a agredir incluso a los que están a nuestro alrededor. Santiago es muy claro, mis queridos hermanos. Este sentimiento vehemente es capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. No vamos a accionar con cordura, sino accionar en base a un sentimiento que nos impulsa, que incluso puede ser contrario a la voluntad de Dios. Ahora, Santiago tiene que ser muy directo. Algunos piensan que, esa iglesia o ese pastor habla muy fuerte, pero no es así como la gente debe verlo. A veces Dios tiene que ser muy claro y a veces tiene que ser muy directo. Y hay cosas en la Biblia que son demasiado fuertes, pero necesarias.
Hay cosas que tal vez parecen duras, pero de otra forma y de otra manera no nos harían bien. A veces necesitamos recibir ciertas reprimendas. Necesitamos a veces recibir cierto carácter para entonces poder alinearnos hacia la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol, o mejor dicho, el pastor Santiago de la iglesia de Jerusalén, cuando escribe esta carta a los hermanos que estaban dispersos, pues tiene que ser muy directo y hablar con mucha claridad y seriedad sobre este asunto. Porque es un asunto que si no se pone un alto o no se le pone un freno, termina de manera lamentable y de manera desastrosa. Por eso me encanta la Biblia, mis amados hermanos. Porque cuando uno predica la Biblia, uno no tiene necesidad de excusarse. Uno simplemente dice lo que ella dice, aclara lo que ella está tratando de decir, ayuda a que entiendan lo que ella dice y descansa en su poder. Pero alguien puede salir de aquí incómodo, pero sale incómodo con la Biblia. Alguien puede salir de aquí de repente pensando que no le gustó algo, pero no se trata de mí ni de ustedes. Es que Dios, amén, es el que habla a través de su palabra. Y Santiago usa la Biblia, usa el conocimiento de la palabra para advertir y para aconsejar a un grupo de cristianos que estaban realmente siendo controlados por sus apetitos, siendo controlados por sus pasiones, siendo controlados por la carne, siendo controlados por sus propias concupiscencias, siendo controlados por esos deseos banales, por esos deseos triviales que son el resultado de estar en una naturaleza caída, en un mundo caído. Y por eso la Biblia siempre dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, el espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Pero hay algo que usted tiene que entender con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que convivir. Y es con nuestra propia debilidad. La carne es débil. Su mente y su corazón entienden la voluntad de Dios. Su mente y su corazón saben lo que la Escritura dice. Pero su cuerpo se rebela contra la naturaleza divina, se rebela contra lo que Dios exige, se rebela contra lo que Dios manda, demanda de cada uno de nosotros. Y es allí entonces donde nosotros tenemos que mantenernos vigilantes contra nuestro propio yo. Porque conviven aquí una naturaleza divina, ¿cierto? Está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero hay también una naturaleza caída, que espera ser redimida, que espera ser transformada, renovada. Algunos dirán, pastor, pero tenemos una nueva naturaleza, sí, pero aún estamos en un cuerpo, aún estamos batallando con pensamientos, aún estamos batallando internamente con apetitos y deseos. Por eso la Biblia dice que este hombre se va transformando de día en día, que tenemos que a veces doblegar nuestro cuerpo, someterlo, abofetearlo, llevarlo a un punto de que no podemos dejarlo que Él controle nuestra vida. Y Santiago estaba claramente hablando con los hermanos sobre este asunto. Entonces, cuando le digo que me encanta la Biblia, es porque ella es veraz y ataca directamente el área afectada. Ella no anda dando vueltas, ataca el área afectada. No da lugar para ocultar nuestra verdadera naturaleza, sino que la confronta con la intención de librarnos de la desgracia. ¿Qué busca Dios por medio de su palabra? Librarnos de la desgracia, de las consecuencias del pecado. Pero la Biblia ataca directamente el problema, ataca directamente nuestro propio problema, que es nuestra naturaleza, y busca librarnos de la desgracia y de la mentira que busca ocultarse en nuestro interior. ¿Sabía usted que a veces queremos justificar? A veces tratamos de justificar acciones, tratamos de justificar actitudes y detrás nuestro, internamente, se esconden muchas mentiras. Y la única forma que se puede desenmascarar o se puede revelar lo que hay oculto en el corazón del hombre es por medio de la palabra de Dios. Es ese espejo que nos revela quiénes somos realmente o qué es lo que hay internamente dentro de nosotros. La Biblia es el espejo que nos muestra lo interior, lo interno, mientras que el espejo común que conocemos nos revela solamente lo exterior, pero la Biblia va a lo profundo, a lo que más nadie puede ver, y nos revela a nosotros nuestra condición, lo que está mal y lo que necesita ser cambiado. Recordemos que esta carta, mis queridos hermanos, está dirigida a creyentes. Muchos quizás se asombren que Santiago tenga que hablar y usar palabras tan fuertes contra los hermanos. Codiciosos, envidiosos,
están en pleitos constantemente. Entonces hay gente que dirá, oye, pero eso es muy fuerte. Otros incluso han llegado a pensar que no se trata de creyentes a quienes se dirige. Pero mi hermano, de ser así, ¿qué sentido tendría, no? Tú no puedes dirigir esta carta a alguien que no conozca a Cristo, porque esto es lo que realmente hace, de manera natural. Esta carta va dirigida a cristianos. La carta es clara, mis amados hermanos. La carta es fuertemente dirigida a los cristianos. Es dura, pero verdadera. Diga conmigo, es dura, pero es verdadera. No está maquillada, mi amado hermano. No está maquillada. Ofende nuestro orgullo, nuestro ego, sí. Nos ofende. Ofende porque tenemos un orgullo y una naturaleza pecaminosa contraria a la palabra. Y ella se revela cuando empieza a escuchar cosas que lo atacan directamente. Pero esa es la palabra. Es dura, pero verdadera. No está maquillada, ofende nuestro orgullo, nuestro ego, pero si lo apartamos, tendremos que reconocer que es palabra del Señor. Tengo que apartar mi orgullo, tengo que apartar lo que realmente soy, todo lo que hace que yo sea una persona egocéntrica y reconocer que es palabra de Dios. Reconocer que es Dios quien está hablando. Hay peligros, mis amados hermanos, de los cuales podemos convertirnos en creyentes fachadas. Somos muy bonitos por fuera, somos muy bonitos en aspecto, en forma, en manera de expresarnos, pero mostramos una cosa exteriormente, pero internamente somos otra cosa, una cosa horrible. Tenemos una apariencia de piedad, tenemos una actitud, una forma, una manera que pareciera decir algo, pero internamente hay otra cosa. Podemos parecer humildes y ser verdaderamente arrogantes, soberbios y orgullosos. Puede que alguien parezca una persona muy noble, muy sencilla, muy humilde, pero algunas veces pudiera ser que esa persona que parece humilde sea realmente un arrogante, un soberbio, un orgulloso. Desde luego que solo Dios es quien conoce el corazón. Es cierto, solamente Dios conoce el corazón. Yo no puedo juzgar a otro. Por eso Santiago no toma nombres ni apellidos, sino que dice, ¿de dónde viene todo esto? Estas guerras, estos pleitos, estos desastres internos. Y lo hace de forma de pregunta, como para que nadie se ofenda, ¿no? Pero cada quien agarra lo que le toca, ¿no? A veces no hace falta decir nombre para sentir la punzada, ¿verdad? Y aunque no se hace de manera personal, se siente de manera personal, porque ese es el peso de la palabra. Es como un martillo, amén, que golpea la roca, que despedaza, que desmenuza. Es como un rastrillo de hierro que rompe todo. Esa es la palabra del Señor. Pero a la misma vez tiene una característica que es sanadora, limpiadora, purificadora. Solamente la palabra del Señor. Ahora, Dios conoce el corazón, pero muy especialmente el corazón de su pueblo. Dios conoce el corazón de su pueblo. Con mucha sabiduría, entonces Santiago inicia la exhortación con preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Acaba de hablar de la lengua, acababa de hablar de la sabiduría que viene de lo alto, y ahora comienza y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Se supone que si nosotros somos creyentes y la sabiduría de Dios habita aquí, ¿por qué entonces hay guerra? ¿Por qué entonces hay pleito? ¿Por qué entonces hay divisiones? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué entonces hay controversias internas? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo? ¿De dónde salen todas estas cosas? Las guerras, los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué existen las rivalidades? ¿Sabe usted que hay iglesias que se dividen? ¿Por qué? Por rivalidad. Se dividen por muchas cosas que no tienen que ver con lo bueno, sino con lo malo. Porque nadie se quiere someter, porque nadie quiere escuchar, porque no queremos aceptar la voluntad de Dios. Entonces existen rivalidades, desacuerdos, enemistades, pleito entre ustedes. No surgen de vuestras pasiones, dice el mismo Santiago. Es como una
respuesta retórica con la misma pregunta. ¿No es o no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La respuesta es obvia. Sí, así es. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas las guerras, los pleitos, las disensiones y toda obra de maldad. Ahora, es fuerte lo que Santiago está hablando. Es fuerte, pero tenía que hacerlo por el bien de los hermanos. Tenía que hacerlo por el bien de la comunidad de fe. Tenía que hacerlo por el bien de la iglesia. Tenía que corregirlo. Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Ahora, si usted lee 1 Corintios, en el primer capítulo dice a los santificados en Cristo Jesús, a los santos de la iglesia de Corintios. O sea, ¿eran creyentes, sí o no? Sí eran creyentes, pero ahora en el capítulo 3 le dice, yo no puedo, hermanos, reconozco que son hermanos, pero no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois todavía. Son unos niños, tienen una conducta inapropiada, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, envidias y celos, también dice lo mismo Santiago, y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? O sea, ese es el comportamiento y la conducta de una persona sin Cristo. Pero ¿qué sucede entonces con aquellos que han nacido de nuevo, pero persisten en una conducta como esta? Persisten en una conducta inapropiada, en una conducta que no corresponde a la palabra del Señor, que no corresponde a los estándares divinos. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Las guerras, mis amados hermanos, y los pleitos dentro de una congregación o comunidad de fe solo muestran y revelan nuestra carnalidad. Si vivimos en eso, eso revela cuánto nos falta. Ahora, es un proceso, toda iglesia, incluso cada cristiano en su vida, es un proceso hacia la madurez. Pero demuestra nuestra carnalidad. No es que no somos creyentes, amén, pero estamos dejando guiarnos por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos, en vez de la razón y el deber ser. Ahora, la codicia es un sentimiento terrible. La codicia es un sentimiento terrible contra el cual debemos de luchar. Alguien pensará, no, yo no soy codicioso. Pero debemos cuidar nuestro corazón y recibir el consejo de parte de Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ahora, era a los creyentes que le estaba diciendo esto. Entonces es un sentimiento terrible contra el cual usted y yo tenemos que luchar. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. Ahora, la codicia tiene múltiples formas. Es una enemiga secreta de las almas. Según el mandamiento, los elementos afectados por la codicia son de los más variados. La gente codicia dinero, también codicia bienes materiales. Yo quisiera yo quiero la casa de fulano, yo quiero el carro de fulano, yo quiero tener dinero para esto, yo quiero el dinero de esto, y me gustaría, si yo tuviera, hay una codicia constante, ¿no? Ahora, yo puedo entender que en el mundo eso sea común, pero en Cristo todavía tenemos que seguir batallando con todavía esos instintos y esas pasiones. Ahora, si nuestro corazón y nuestra mente no entendemos que la única manera de que yo mengue y Cristo crezca es por medio de la lectura de su palabra, la oración y la comunión con Él. Es la única manera de que yo me llene de lo correcto y me vaya vaciando de mí mismo. Por eso el canto dice, yo quiero más de ti. Porque a medida que yo me lleno más del Señor, más me vacío de esa basura. Más me vacío de todo ese instinto, ese deseo, esas pasiones. Como dijimos, hay pasiones buenas, pero esta es una pasión mala a la que se está atacando mediante la palabra del Señor. Entonces son codiciosos. Entonces codiciamos dinero, bienes materiales, casas, animales, objetos de gran valor y algunos que son insignificantes, pero hay gente caprichosa.
Yo quiero eso también. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Tenía todos los terrenos porque era el rey, pero quería esa, la codicia. Le robaba el sueño, no podía dormir. Y la mujer también, ambiciosa y maliciosa, pues llevaron al punto de tener que matar a Nabot. Codicia, mis amados hermanos. Otros codician el poder, el valor, el prestigio o la posición. Incluso se codicia hasta los seres humanos. Por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Confórmate con la que tiene. No, pero esa mujer me encanta, me gusta. Codicia. La mujer del prójimo. Se codicia también. Todos ellos caen bajo los efectos de la codicia y de las pasiones. Por eso es tan dañino dejar que la codicia se albergue en nuestro corazón. Dejar que la codicia se albergue en nuestro corazón es un peligro. Tanto la codicia como la envidia son enemigos invisibles. Usted no los ve. Yo no los veo. Nadie los ve. Es un enemigo invisible que se alberga en los corazones. No se ven exteriormente, pero pueden estar internamente. Pueden estar dentro de la persona. De allí el gran peligro, mis amados hermanos. La codicia y la envidia llevan a la guerra, llevan a la batalla, llevan a la pelea, llevan al pleito, llevan a la disensión, llevan a la división, al odio, al orgullo, a vanidades y aflicción de espíritu y a perturbación de la armonía colectiva y personal. Porque donde hay una gente envidiosa, una gente codiciosa, siempre habrá problema y siempre habrá conflicto. Porque quien anda lleno de codicia y envidia no tiene paz y va rumbo a la muerte. Es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que la codicia no siempre lleva a la posesión. Alguien puede codiciar algo, pero puede que no llegue nunca a tener eso. Pero se le va la vida en eso. También es cierto que la envidia no siempre alcanza la posición de sus rivales. También eso es aflicción, también eso roba la paz, también eso roba el gozo y también destruye, amén. La gente llena de envidia y el resultado final es conflicto y contienda. Ahora, ¿cuánta gente no ha acabado en problemas por la codicia? Por ser codicioso han tenido que generarse tantos problemas, tanto en su vida personal como afectando a los demás. Ahora, la Biblia dice también en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 3 al 10, para que vayamos entendiendo la razón de por qué Santiago tiene que exhortar a los hermanos de esta manera. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y luego dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, el cristiano no debe andar en una codicia por cosas materiales. El cristiano no debe estar enfocado en desear lo ajeno. Primero porque entiende que este mundo es pasajero. Entiende que nada nos vamos a llevar en este mundo y que somos simplemente administradores de la gracia de Dios, de lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Nosotros debemos dar de gracia. Hemos sido bendecidos, pero con el propósito de ser de bendición para otros. No hay razones para llenarnos de codicia ni de envidia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿De qué valen los pleitos entre familias? ¿De qué valen los pleitos por un metro más, por un metro menos, por terrenos, por tierra, por posesiones? Si al fin de cuentas eso no nos lo vamos a llevar. Pero mucha gente y muchos creyentes están envueltos en pleitos y escándalos, problemas, por simplemente la codicia, la avaricia. Algunos dicen, es lo que me corresponde por justicia. Nada hemos traído a este mundo, mis amados hermanos.
y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos contentos con esto? No. ¿Por qué voy a estar contento yo con sustento y abrigo? Porque lo manda Dios. Nosotros no somos comunistas, nosotros tampoco enseñamos nada que tenga que ver con la privación de disfrutar de los bienes de este mundo. No, la Biblia no está diciendo eso, o no dice eso porque Dios no quiera. Hay cosas, circunstancias, etapas de la vida. Hay momentos donde hay sustento y abrigo y debemos estar contentos. Pero si usted no está contento cuando tiene sustento y abrigo, así tenga lo que tenga, nunca lo estará. No se trata de una austeridad porque se enseña la austeridad, no. Es simplemente que para el bienestar emocional y espiritual, Dios dice, teniendo sustento y abrigo, debes estar contento. Y posiblemente, después que tú aprendas a vivir contento con lo que tienes ahora, entonces estarás preparado para lo demás. Pero cuando una persona vive en una inestabilidad emocional, en una angustia, en una incomodidad, porque no tiene todo lo que quiere y no disfruta lo que tiene, entonces no está listo para recibir nada de parte de Dios. Primero, nada me voy a llevar. Segundo, Dios dice, no el pastor, porque algunos malinterpretan las cosas y dicen, no, ahí hay un espíritu o la gente anda en una mentalidad de pobreza. No, no se trata de eso. Si Dios le puede dar más, si puede producir más de acuerdo también a la capacidad que tenga, porque hay que entender algo, mis amados hermanos, todos no tenemos las mismas capacidades. Hay personas que tienen habilidades, hablando en términos humanos, dadas incluso por el Señor, de hacer cosas muy distintas a lo que quizás pueda hacer yo. Yo siempre he dicho, yo no soy comerciante. ¿Cómo sé que no soy comerciante? Porque doy todo y cuando voy a cobrar me da pena. Y es a mí que me deben. Entonces, no sirvo para ese negocio. Eso no es lo mío. Pero hay gente que es comerciante. Pero aún así, mis queridos hermanos, Dios dice, con sustento y abrigo, como cristiano, en una actitud piadosa, temerosa y un hombre que realmente está entendiendo la palabra, debe reconocer que con eso ya es suficiente para estar agradecido. Estemos contentos con esto, dice la Biblia. Porque los que quieren, y aquí entra el detalle del por qué está la exhortación de la codicia, por qué está la exhortación de la envidia de parte de Santiago, porque los que quieren enriquecerse a la fuerza, así de buenas a primeras, a lo loco, algunos sin trabajar, algunos tienen 20 años y ya quieren ser millonarios. Mira, cuando vemos la realidad, la mayoría de las personas que tienen una capacidad económica o un gran capital pasan más de los 40, 50. Casi nunca nadie a los 20 años tiene un capital, a menos que se meta en algún problema y en un rollo grande. Pero casi nadie, a menos que hayas heredado una herencia, a los 20 años tiene 3 camionetas, 2 casas y un poco de millones que no sabe ni cuántos son. No sucede así. Pero los que quieren enriquecerse, los que andan siempre codiciando, los que siempre quieren más, los que nunca se conforman, los que no están de acuerdo con Dios, los que no aprenden a agradecer lo que tienen. Algunos enseñan y dicen, eso es pecado cuando uno llega al conformismo. Una cosa es el conformismo, que pudiendo tener más, porque tienes la capacidad y la habilidad, y Dios quiere darte más, tú decides vivir así, ya eso es otra cosa. Pero la Biblia cuando habla de conformismo se refiere con lo que ahora en tiempo presente tenemos. Debemos ser agradecidos y debemos estar conforme con lo que el Señor nos ha permitido tener. Y si Él nos permite avanzar o nos permite más, gloria a Dios. Pero por ahora, dice la Biblia, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. En tentación hay muchas vías fáciles. Hay muchas oportunidades en el mundo para lograr alcanzar lo que tú quieras. Y el diablo te conoce y todo lo que tú quieres y anheles te lo pondrá a la mano. Así tengas que traicionar el conocimiento de la palabra, así tengas que traicionar los principios que tienes como familia, como hogar. Mucha gente cae en esa trampa. Esto no está escrito aquí porque, bueno, ellos lo quisieron poner allí. No, el Señor, advirtiendo a su pueblo, dejó estas verdades. Siempre que hay alguien que quiere enriquecerse, que no se conforma con las promesas del Señor, cae en tentación y lazo y en muchas codicias, y ahí está la palabra, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo el dinero, pero el amor desmedido hacia él lleva a la gente a hacer cosas malas. Y dice, el cual codiciando algunos comenzaron
a codiciar, a querer más, a buscar más y a hacer cualquier cosa. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Reciente leía un comentario y el comentario decía que estos no eran creyentes. O sea, que Santiago no podía estar dirigiéndose al creyente porque el creyente que tiene una nueva naturaleza no puede ser codicioso. Entonces, ¿para qué estaría esto allí puesto en la palabra del Señor? ¿Qué sentido tendría una carta para una iglesia advirtiéndole de las posibles tentaciones que vienen si realmente ellos no pudieran caer en esto? Por supuesto que es una advertencia, mi amado hermano. Una advertencia que tiene un propósito y es mostrarnos a nosotros que tenemos que guardar nuestro corazón, que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, que tenemos que vigilar nuestra vida y mantenernos en oración y en comunión con Dios. Nadie puede en su propia fuerza sobreponerse a esto. Por supuesto que usted no va a batallar contra todas estas cosas en su propia fuerza. Está el Espíritu Santo, está la palabra ayudándole, habilitándole para que pueda hacer frente. Pero Jesús dijo algo y siempre tengo presente en mi mente: velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos podían entrar en tentación. Los discípulos entraron en tentación. Ahora Dios advierte. Nos advierte a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cuídense de la codicia. Todos nosotros podemos quizás tener algún ejemplo cercano, vívido, de una persona que sí, la codicia lo llevó por otro lugar que no era el correcto. Jesús siempre alertó a sus discípulos a guardar su corazón. De él salen todos esos malos pensamientos. En Marcos, capítulo 7, verso 20, en adelante, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? De las pasiones, de la naturaleza humana, de la naturaleza caída. Ahora nosotros tenemos una naturaleza redimida por el Señor, pero luchamos contra todas estas pasiones. Batallamos contra este cuerpo. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sean dadas gracias a Cristo Jesús, amén. Pero él estaba consciente. No habiendo yo sido heraldo, decía. Estaba allí consciente de la batalla que se tiene que librar constantemente. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero seguimos batallando con nuestra naturaleza que se inclina hacia lo malo y debemos estar vigilantes y en una lucha constante que solamente es posible vencer mediante la gracia del Señor y su Espíritu Santo. Sin su gracia, sin su Espíritu Santo, no podemos vencer, amén. Pero esto requiere disciplina, requiere un reconocimiento, reconocer que estamos frágiles ante el pecado, que somos vulnerables sin el Señor. Requiere reconocer que nosotros, si no es por la gracia de Dios y si no es por su misericordia, pudiéramos también caer en alguna de estas cosas. Y sigue diciendo que debemos nosotros cuidar nuestro corazón, amén. Recuerde que Satanás estaba en el cielo cuando su corazón se llenó de orgullo. ¿Dónde estaba Satanás? Hasta que se halló en él maldad. Y eso me llama mucho la atención. Es un poco complejo porque es difícil hablar de él. Pero él no estaba en ninguna otra parte. Él estaba en el cielo y se contaminó de orgullo, de soberbia y dijo: voy a tomar el lugar de Dios. Ya es lo único que me falta. Hasta el día que fue hallado en ti maldad. Ahora, nosotros estamos en un mundo corrompido, en un sistema corrompido, escuchando tantas cosas, viendo tantas cosas y con una sociedad que nos bombardea con tantas mentiras y engaños que son contrarias a la palabra. Dios nos dice que seamos humildes. El mundo nos dice: sé soberbio. El mundo nos dice: tú te mereces. La Biblia dice: es por gracia. El mundo nos dice: necesitas más, debes ir por más, tú puedes. Dios nos dice: espera en mí. Ahora, si Satanás en el cielo, rodeado de otros ángeles, se llenó su corazón de eso, ¿qué no pudiera pasar con un creyente en este mundo caído?
Ahora, él se llenó en su corazón. Y no solamente se llenó su corazón, sino que contaminó a otros que estaban también en el cielo, a otros ángeles. Ahora, la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra a nosotros todo esto. Estamos en el Señor, pero debemos luchar contra las tentaciones de este mundo. El cristiano tiene que luchar contra el mundo, la carne y el diablo. Son los tres enemigos del cristiano. El diablo no deja de trabajar. El mundo no deja de trabajar. Y la carne tampoco deja de trabajar. Ella hay que mantenerla a raya. Hay que mantenerla allí constantemente. ¿Y cómo podemos mantener la carne? Alimentándola. Dándole todo lo que los ojos ven. Dándole todo lo que los oídos escuchan. Dándole todo el placer que él desea. No. Es privándola de todas esas cosas que podemos tener victoria sobre nuestra carne, sobre nuestro cuerpo. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, que hay una preocupación sana en el pastor Santiago para con los hermanos. Y tiene que hablar con ellos claramente y sin maquillaje y sin tapujos. Tengo que decirles una cosa a ustedes. Pónganse las pilas, porque si hay envidia, si hay celos, si hay pleito, si hay guerra, les voy a decir algo. Ese es el resultado de su propia concupiscencia. ¿Se recuerdan que le dice cada uno es tentado por su propia concupiscencia? Lo que hay en su mente y lo que ustedes anhelan, lo que ustedes desean, genera en ustedes un combate y una guerra, una lucha interna que se exterioriza. Estamos en una lucha interna, mis amados hermanos, contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Santiago trata de mostrar a los hermanos que cuando somos controlados por nuestras pasiones, no encontramos satisfacción. ¿Quién puede tener satisfacción? Así engaña el diablo a mucha gente. Pero todo el mundo que se ha envuelto en estas cosas se da cuenta que a fin de cuentas, ¿de qué valió matar a tanta gente para quedarme con la herencia, para lograr esto? ¿De qué valió todo eso si a la final, después que se tienen las cosas, se da cuenta uno que lo que hay es una aflicción de espíritu, dolor, miseria, tragedia? No hay gozo, no hay paz ni contentamiento, porque estas son cosas que solamente se encuentran y son posibles en Dios y vienen de lo alto. El problema es que ustedes se están enfocando solo en lo terrenal. Cuando tenemos la mente centrada en las cosas de este mundo, pues es natural que nosotros comencemos a tener este tipo de pasiones y este tipo de deseos. Están buscando las mismas cosas que los gentiles, cosas que no necesariamente debería buscar un creyente. Ustedes no pueden pensar como los gentiles, dice la Biblia, porque todos los gentiles buscan estas cosas. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el Señor dice, porque estas cosas buscan los gentiles. ¿Qué buscan los gentiles? Poder, riqueza, apariencia, vestimenta, poder, autoridad, dominio. Él sabe que necesitamos vestirnos. Él sabe que necesitamos comida. Él sabe que necesitamos muchas cosas. Él sabe. Él lo conoce. Los gentiles piensan que teniendo más serán más felices. No, hermano, si yo tuviera de verdad, si yo tuviera mi casita, mi carro y mis $1,500 mensuales, yo creo que ya yo sería feliz y me dedicaría al Señor. Pero el que tiene 1,500 quiere 3,000. El que tiene 3,000 quiere 5,000. Y el que tiene 1,000,000 mensual quiere 5 millones. Y el que tiene 5 millones quiere 80. Y el que tiene 80 quiere 100. Y es una máquina que nunca para. Ahora, ¿es malo producir? No. El problema es cuando me enfoco solamente en producir, ignorando que tengo una vida espiritual, que tengo que buscar el rostro del Señor y que debo servir al Señor. Y cuando estoy dispuesto a condicionar todo esto y dejarlo a un lado por enfocarme en lo que estoy buscando. Que si tuvieran lo mismo que fulano, yo estaría realizado. Pero todo esto no es cierto, mis amados hermanos. La gente verdaderamente es feliz cuando Cristo vive en su corazón, cuando Él reina en su corazón. De lo contrario, nunca va a ser feliz, ni tenga lo que tenga, ni alcance lo que alcance. El hombre más rico de este mundo dijo una verdad que muchos de nosotros que no tenemos nada, pero que queremos algo, a veces se nos olvida. Todo es vanidad. Aumentan los bienes, aumenta el consumo. Vanidad y aflicción de espíritu. Me hice estanque, me hice esto, pero al fin de cuentas, ¿qué? Ahora Santiago
Les dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí también viene una muestra, amén. Una muestra. Primero, ustedes no están pidiendo a Dios. Los pleitos, las guerras y el desenfoque viene cuando ustedes en su propia fuerza están buscando estas cosas. Y comienzan a batallar ustedes en la carne, en su naturaleza, en su sensualidad, en su mundanalidad. Empiezan a luchar ustedes. Pero dice, ustedes no están pidiendo a Dios nada de eso. La pregunta es, ¿le estamos nosotros pidiendo a Dios las cosas? Ajá, ustedes no están pidiendo a Dios. Para empezar, están luchando y buscando las cosas en su propia fuerza. Pero en segundo lugar, piden y no reciben. La razón la dice el mismo verso. Están pidiendo mal. ¿Qué estamos pidiendo? ¿O qué estaban pidiendo? ¿O qué estoy pidiendo yo? No están pidiendo nada que les ayude a glorificar a Dios y a ser de bendición para otros. Porque una característica, mis amados hermanos, de la persona que es guiada por sus instintos y sus pasiones, que todo tiene que ver con él mismo, con vanidad, con egocentrismo, y se convierte en un ególatra que solamente vive para sí mismo, para su propia satisfacción y para complacerse a sí mismo y para darle placer a toda su vida. Ahora, ¿es malo disfrutar? No. ¿Es malo que compartamos, que gocemos de la vida? No. El problema aquí no es con el mundo como creación. El problema aquí es con el sistema. Cuando nosotros tenemos los mismos intereses que lo que tienen la gente fuera del mundo. Nosotros no podemos vivir para los mismos sueños que tiene la gente que no tiene a Cristo. Es ilógico, no tiene sentido. Entonces ustedes piden mal, no están pidiendo nada que les ayude a glorificar a Dios y ser de bendición para otros. La Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escucha Dios la oración? Sí. ¿Responde Dios la oración? Sí. Cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos, dice Juan, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, nos responde también, si es conforme a su voluntad. Pero hay cosas que pedimos que no son voluntad de Dios. Hay cosas que tal vez pedimos que no son voluntad de Dios y que no tienen buenas motivaciones. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué busco detrás de mi petición? Hasta eso tenemos que examinar, mis hermanos. Ajá, yo estoy orando, yo estoy pidiendo a Dios, pero ¿para qué le estoy pidiendo eso? ¿Y cuál es la razón y la motivación en mi corazón para pedirle eso a Dios? Sí, pero Dios complace. Sí, es cierto. Dios puede complacerte si eso está de acuerdo a su voluntad y que los dos compaginen en esa oración y que Él esté de acuerdo contigo en esa oración. Pero Dios no puede solamente complacer tus caprichos y mis caprichos. Si Dios nos diera todo lo que nosotros pidiéramos, sería un desastre, mis amados hermanos. Puede entonces que estemos pidiendo, pero no conforme a su voluntad, que no tengamos buenas motivaciones, que no tienen intenciones realmente sanas, sino meramente banales. A veces tenemos oraciones egoístas y caprichosas, oraciones vanidosas. Usted dirá, ¿en serio, pastor? Sí, en serio. Oraciones egoístas, caprichosas y vanidosas. Por ejemplo, no la necesitamos, no nos hace más, no nos hace menos, pero la queremos. Y la queremos no para la gloria de Dios, sino para la gloria nuestra y para la presunción, para presumir. Tengo esto, tengo aquello. Queremos algo para la obra de Dios, decimos, y realmente no es para la obra de Dios. Es para nuestra jactancia, para manifestar a otros que soy alguien, que soy esto, que soy aquello, que tengo. El mundo vive de apariencias, hermano. El mundo vive de apariencia y lo peor que puede suceder es que como iglesia queramos vivir de apariencia. Queramos vivir de una imagen, queramos vivir de una fachada, que queramos tener igual que mi vecino. Que si mi vecino tiene la cocina, yo también. Que si mi vecino compró, yo también. Que si en la comunidad todo el mundo tiene, no puedo darme el lujo de que yo sea el que no tenga. Ahora usan el término yo soy un hijo de Dios y un hijo del rey.
pero es vanidad, es capricho. Y no estamos glorificando a Dios, sino glorificando nuestra carne, glorificando nuestra propia naturaleza. Entonces Dios no está allí, hermanos, para aceptar todo eso que nosotros queramos pedir. Entonces, si nuestras oraciones se centran solo en cuestiones materiales, debemos reconsiderar nuestras peticiones. Señor, dame lo que realmente necesito. Lo que necesitamos a veces no es lo que estamos pidiendo. Dame, Señor, lo que verdaderamente necesito. El deseo, mis amados hermanos, la codicia y el deseo desmedido por cosas materiales, es una forma de idolatría que no agrada a Dios. El deseo desmedido por cosas materiales es una idolatría y es un pecado contra Dios. Santiago pasa ahora a una realidad más profunda que muchos desean ignorar. Pero en Dios no hay lugar para dos en el corazón. En Dios no hay lugar para dos en el corazón. No hay lugar para dos. O somos del Señor completamente o no somos. Pero una característica de la ofrenda y del holocausto es que es una entrega completa. Póngalo todo allí. Y ahí se quema todo. No que me va a traer una parte, no. O es todo o es nada. Si yo voy a darme a Dios, si yo voy a servir al Señor, si yo quiero honrar al Señor, entienda que usted no puede compartir su vida entre el mundo y Cristo. Entre Cristo y el mundo. No funciona así. O somos del Señor o no somos. Hay una fuerte advertencia. Oh almas adúlteras, dice. Oh almas infieles, dice otra versión. Oh almas adúlteras. El adulterio tiene que ver con la infidelidad entre un hombre y una mujer, o viceversa, si fue uno o fue el otro. Pero él tiene en la mente, Santiago, cuando habla con el pueblo, la idea antigua de que Dios llama a Israel la esposa, y él es el esposo. Y Dios dice, a través de Santiago, ustedes son unas almas adúlteras, infieles. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Alguien pudiera vernos y pensar que nosotros estamos hablando del mundo como que si no viviéramos en el mundo. Pero ustedes deben recordar que la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Padre, yo te pido por los que están en el mundo que los guardes del mundo. En el mundo están, pero no son del mundo. Jesús dijo, el mundo los aborrece. ¿Sabe que a mí me aborreció primero? Porque como no son del mundo, el mundo los aborrece. Pero ¿qué sucede si el mundo nos ama y nosotros amamos al mundo? Hay un gran peligro, mis amados hermanos. Hay una delgada línea entre el mundo y la iglesia. Y sin darnos cuenta, el mundo se introduce dentro de la iglesia y se introduce a través de los hermanos. Se introduce a través de nosotros mismos, se introduce a través de lo que nosotros anhelamos, de nuestra propia codicia, de nuestra propia ambición, de nuestro buscar protagonismo, ser sobresaliente, ejercer una influencia como la que ejerce el mundo. Hermano, detrás de nosotros se pueden esconder muchas cosas. Y Dios dice, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, pero tenemos que redimir las artes caídas. Nosotros tenemos que levantar el emprendimiento, las empresas. Y no, Dios nos ha dado el mundo. Esa es una enseñanza contraria a la palabra del Señor. El mundo es mundo, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos vivir aquí en el mundo. Vamos a hacer lo que Dios nos permita en este mundo. Nosotros vamos a tratar de aportar lo mejor que podamos al mundo. Pero entienda algo. El mundo sigue su pauta y sigue su camino. El mundo va, según lo que dice la Biblia, de mal en peor. El mundo va engañando y siendo engañado. El mundo va en contra de Dios. El mundo va levantando lo que ya ustedes saben que se está preparando. Antes, previo a la venida del Señor. Pero el mundo no va a cambiar por usted. El mundo no va a cambiar por la iglesia. Antes, Dios viene a sacarnos del mundo. Viene a sacarnos de este mundo, porque este mundo perverso ya Dios no lo tolera más. Y después de lo que viene sobre este mundo es juicio. Por lo tanto, no ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera, pues, dice la Biblia,
que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, los cristianos no podemos ser amigos de ambos. Así dice Dios. Decida. ¿Qué quiere ser? ¿O amigo del mundo o amigo de mí? Pero yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no comparto mi amor con nadie. Como usted no quiere compartir a su esposa, ni usted quiere compartir a su marido. ¿Verdad que no? Es mío. Yo no quiero compartir mi esposo. No quiero compartir mi esposa. Hay un celo sano, santo, de algo que se ama, de algo que se quiere, que algo que anhela celosamente. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Eres mío. No puedo dejarte compartir con el mundo ni nada de que tenga que ver con eso. Debemos decidir, o somos amigos del mundo o de Cristo. No podemos abrazar un sistema que se opone a otro, porque la gente no entiende. El mundo se opone a Dios. Si yo abrazo al mundo, me opongo a Dios. Y el que no es conmigo, contra mí es. ¿Se da cuenta? Llega un momento en la vida nuestra que tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero no puede usted tener un piecito allá y un piecito aquí. Somos del Señor, amén. Entonces vivamos para Dios. El mundo se opone a Dios y a su palabra. Ahora entiéndase el mundo aquí no como creación, sino como sistema. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo en su esfuerzo por dar satisfacción a la concupiscencia de los ojos y a la concupiscencia de la carne y a la soberbia de la vida. Ese es el mundo. En ese sistema no hay lugar para Dios, aunque usted quiera llevarlo. Las artes, queremos redimir las artes. Mentira. El mundo es mundo y seguirá siendo mundo. Pervertirá la iglesia a los que se dejen pervertir, pero no crea usted que la iglesia va a santificar las artes. En el día de hoy hay un arte con niños en el suelo, desnudo, con satanismo involucrado, y esas son las artes de este tiempo. Ahora, nosotros no vamos a redimir ninguna arte. Sí, pero, bueno, podemos aportar algo, poco de luz en medio de tanta oscuridad, pero nosotros no vamos a redimir las artes. Bájese de esa nube. Este mundo se opone a Dios televisivamente, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas educativos, a través de los estados, a través de los gobiernos. Díganme ustedes, ¿quién promueve la fe cristiana? ¿Qué medio de comunicación permite en un horario estelar que nosotros salgamos al aire? ¿Quiénes controlan, vamos a ser sinceros, los medios de comunicación? Cuando se habla de Dios, hay un corte. O no es mentira que cuando vas a un lugar de esto, los que quieren santificar las artes, le dicen, puedes hablar, pero no menciones la palabra Dios, no menciones la palabra cruz, no digas nada de sangre, no digas nada de pecado, no digas nada de pecadores. Entonces estoy orgulloso porque salgo en televisión, pero no pude decir nada acerca de Cristo. ¿Cuál es el meollo del asunto? Entonces tenemos una tarea, sí, predicar el Evangelio, predicar a Cristo, llevar la palabra, predicar que Cristo salva, predicar que Cristo, amén, vino a este mundo para traer libertad a los cautivos. Tenemos un mensaje de buenas nuevas para el mundo, pero el mundo aborrece a Dios, entiéndalo. El sistema como tal. Y hay gente detrás de ese sistema consciente de lo que están haciendo, como también hay muchos que no están conscientes de lo que están haciendo, pero obviamente el que no es del Señor es contra el Señor. Y cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón es un esclavo de Satanás. Y sirve a Satanás aunque no lo entienda y no lo comprenda. Entonces, el arte, la cultura, la educación, la ciencia, incluso el de la religión. Al diablo no le importa si somos religiosos, con tal de que no sigamos al único Dios verdadero. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. ¿Quieres hacer aquello? Y el mundo acepta. Usted puede ser un hindú, puede practicar cualquier cosa, puede ser un musulmán, puedes hacer un montón de cosas y no hay problema. Pero basta que prediques y seas del Dios viviente y prediques al Cristo crucificado y ahí se acaba toda la tolerancia. El mundo dice debemos tolerarnos. Toleremos a todo el mundo, pero nadie nos tolera a nosotros. La pregunta es, ¿no nos damos cuenta de que el mundo está en contra de Dios? ¿Que el sistema está en contra de Dios? Pero se trata de una esfera en la que
hombre o el nombre de Cristo es visto con desagrado, con desdén e incluso prohibido. El pecado de Israel estaba en dejar a Dios por irse tras la cultura de las naciones paganas. Y había codicia allí. Y ya le voy a explicar por qué. Pero el pecado de Israel o su infidelidad o su adulterio espiritual estaba en que Dios los había redimido, los había escogido, le había dado un nombre, le había dado todo cuanto necesitaba, pero apenas salía un Dios pagano, ahí se iban desbocados. Sabiendo que el único Dios verdadero era Dios. El pecado estaba entonces en dejar a Dios por irse tras la cultura de las naciones paganas, adoptando incluso sus dioses, y las razones eran la codicia y la ambición. Adoraban a los dioses cananeos porque supuestamente era el Dios de la fertilidad y de la producción. Bueno, queremos tener unas uvas grandes, este es el Dios cananeo. Hay que presentarle ofrenda al Dios pagano para que bendiga nuestra cosecha. Válgame Dios. Así estaba el pueblo, adúlteros. Adulterio espiritual. En una mente hedonista, mi amado hermano, solo hay lugar para el placer. Y me atrevo a decir que la iglesia ha entrado en ese pensamiento hedonista donde solamente vamos a la iglesia porque queremos escuchar palabra de bendición, que Dios nos entregue proféticamente, negocio, que Dios nos dé esto y aquello. Y hoy por hoy, hermanos, estamos plagados de un evangelio que está enfocado solamente en la codicia, en la ambición y en la envidia de los creyentes. Lo que quiero es que Dios me dé. Lo que quiero es esto. Y parece bueno, y parece bonito, pero detrás de eso se esconde. Hay una fachada bonita, pero adentro de eso hay envidia, pleito, celo, contienda, ingratitud, infidelidad, porque a veces se está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener esto o aquello. Entonces solamente hay lugar para el placer. Porque los creyentes, mis amados, no podemos amar al mundo ni someternos a él. Primero porque el mundo está bajo el maligno. Sí, pero Dios tiene poder, Él es el dueño de todo. Sí, pero hay un tiempo para cada cosa. Dios en su sabiduría, Dios en su sabio conocimiento, Él permitió que Satanás controle este mundo hasta cierto tiempo. Pero si usted me dice que Dios controla este mundo ahorita, hay muchas preguntas que no tendrían respuesta. Pero entendemos por la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe que controla el sistema, que gobierna, por así decirlo, a nivel mundial, es el diablo. Y la Biblia no tiene reparo en decirlo. Eso no indica que Dios deja de ser Dios o que Él no es poderoso. Y una muestra de eso es que Dios nos guarda del mundo y nos guarda del maligno en el tiempo en que estamos. El mundo espiritual existe y es real, pero somos guardados mediante el poder de Dios, mediante la fe que tenemos en su palabra. Somos librados. Hay ángeles, dice la Biblia, que ministran a favor nuestro. Dios cuida a la iglesia, porque la iglesia es algo espiritual, en medio de un mundo de maldad. Y entonces la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, bajo la influencia satánica y antidios. En segundo lugar, someternos al mundo es ponernos bajo las órdenes de Satanás. Si yo me someto al mundo, me pongo bajo las órdenes de Satanás. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay todo un mundo espiritual detrás de todo esto. Mientras menos se escuche la voz de Dios, menos posibilidades hay de que los muertos resuciten, los muertos espirituales. Menos posibilidades hay de que los oídos de los sordos se abran y que los ojos de los ciegos puedan ver. Por eso hay una tranca cultural, una tranca a nivel comunicativa que impida que nosotros podamos llegar a ciertos niveles. Ahora, para Dios obviamente no hay nada imposible, pero no necesita una alianza con el mundo para que Dios cumpla su propósito. Podemos mantenernos fieles al Señor y Él se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer con los que estén de aquel lado sin necesidad de aliarnos con el mundo. ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? Porque es importante que usted lo comprenda, mi amado hermano. En 1 de Juan capítulo 2, verso 15,
al 17 dice, no améis al mundo. Debo preguntarme, ¿por qué amo lo que Dios aborrece? ¿Por qué amo lo que Dios ha dicho que es malo? Los jóvenes tienen una lucha con el mundo. Porque el mundo les vende una falsa imagen de felicidad, de alegría, de gozo, de distracciones. Hay todo un mundo creado para ellos, hermanos, con tal de apartarlos del evangelio y de la verdad, con tal de apartarlos de la santidad y de la pureza, con tal de apartarlos de la integridad, del respeto y de los valores fundados en la palabra de Dios. Y es una lucha, pero no tienen excusa, porque Daniel, siendo extranjero en otra nación y en otra tierra, propuso en su corazón no contaminarse. Dijo, me voy a guardar del mundo, me voy a guardar de este sistema babilónico, satánico, antidios, y tuvo luchas, fuertes luchas. Su vida estuvo en peligro, pero Dios se mantuvo propicio y fiel a él, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se ve bonito, pero no es bueno, hermano. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escúcheme bien, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de nuestra naturaleza, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es interesante, porque no hay nada rescatable de allá. No hay nada rescatable. Todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne. Imagínese todo lo que la carne desea, que está allí. Imagínese todo lo que los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué busca el hombre mortal afuera? La gloria, la inmortalidad, el poder, la influencia, el ser recordado, el ser objeto de estudio. Anhela todo eso, pero todas esas cosas, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Así como lo vemos, pasa, mis amados hermanos. El mundo pasa. Las cosas que son ahora van a pasar. Las cosas que parecen que son lo máximo van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, debemos hallar consuelo en estas palabras. Y ahí es donde cobra un valor maravilloso aquel hermoso himno que dice, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Algunas personas dirán, ese era un pobre cristiano, mendigo, una persona que seguro no logró nada en la vida, porque hay muchos cristianos. No, ese no era un cristiano de eso. Ese era un cristiano que había entendido muy claro, amén, su peregrinar por esta tierra. Había entendido muy claro que más allá de todas esas cosas, de nada sirve tener una inmensa mansión aquí si no tienes un terrenito en el cielo. Pero si no tienes una mansión aquí, pero tienes un terreno en el cielo, esa mansión vale cualquier cantidad impagable que nadie puede comprar y solamente la sangre de Cristo, amén, hizo posible que nosotros podamos tener acceso allá. Entonces nosotros debemos entender que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. Y lo que no proviene de Dios no es bueno. Todo don perfecto desciende, dice la Biblia, del Padre de las luces. Desciende de Dios toda buena dádiva. Entonces el mundo pasa con todas sus cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que hay dos caminos, amén. El ancho y el angosto. Hay dos árboles, árbol bueno, el árbol malo. Hay dos hijos, el que obedece, el que desobedece. Dos que están en el campo, porque finalmente hay dos señores, dice la Biblia, pero ninguno puede servir a dos, porque amará más a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Bueno, palabras de Dios. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Yo no he venido en este mundo, no vine al mundo para alcanzar lo que tiene el César, para alcanzar lo que tiene Pilato. Yo vine a este mundo con algo mayor. Y les voy a decir algo a ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Ya inició en el corazón, pero el reino de Dios no es esto que ustedes están viendo.
El reino no consiste en comida y bebida. Pero mucha gente está confundida. Cada uno tiene que hacer su decisión. Cada quien debe decidir con quién va a caminar. Si con Dios o con el mundo. ¿Con quién está caminando? ¿Con Dios o con el mundo? Cada uno debe decidir dónde están sus amigos. Si en el mundo o en el Señor. La antítesis, amistad y enemistad, está repetida 2 veces en ese versículo 4. Una vez como pregunta retórica que espera una respuesta afirmativa y la otra vez como afirmación tajante. El que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La misma antítesis es utilizada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, donde dice, no se puede ser a la vez amigo de Dios y amigo del mundo, como tampoco se puede ser a la vez enemigo del mundo y amigo de Dios. ¿El mundo lo ama a usted por ser cristiano? Lo trata terriblemente por ser cristiano. Pero no podemos ser amigos de allá y amigos de acá. La aceptación de la amistad de uno conlleva la aceptación de la enemistad del otro. Creo que es muy claro en la Biblia. ¿O pensáis, dice el verso 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay ciertas conjeturas sobre el tema. Hay diferentes posturas sobre si este texto realmente quiere decir el Espíritu Santo o el Espíritu que mora dentro de la persona. Pero tomando referencia el hecho de que la Biblia dice en otros lugares que la Biblia nos anhela celosamente, no me cabe duda que esto se refiere, amén, al Espíritu Santo. La Escritura no dice en vano que el Espíritu, el que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir Santiago? Bueno, si tú te mantienes en una soberbia ante esta realidad y ante esta palabra, allá tú. Pero Dios realmente, Él da mayor gracia. Él está dispuesto a dar gracia para que nosotros podamos vivir como Él quiere. Él está dispuesto a socorrernos. Él está dispuesto a darnos a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestros errores. Si reconocemos y no somos soberbios, si reconocemos que a veces luchamos internamente con cosas como esta, Él nos va a dar de su gracia. Y dice que Él da mayor gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El doctor Magui dice, así como nos toca someternos al doctor, que no sabemos nada de medicina, pero lo que él dice lo hacemos. En ese momento, sin importar quiénes seamos, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, vamos a Él y nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a su conocimiento y nos sometemos a sus prescripciones. Lo que Él dice, eso hacemos. Y compramos un frasco que no sabemos qué contiene ni qué es, y en fe nos los tomamos y mejoramos. De esa misma manera, debemos someternos a Dios, a su autoridad, a su palabra, a lo que Él ha dicho, a su promesa, y tenga por certera y segura de que lo que usted hace cuando obedece al Señor terminará en bien, amén. Terminará en bendición, terminará en propósitos nobles, buenos y sanos. Obedezca a Dios, amén. Resista, amén, al diablo. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? En obediencia, mis amados hermanos. ¿Cómo resistimos al diablo? Mediante la fe. Y la confianza en Dios se traduce en obediencia. Mi confianza en Él y mi fe en Él se muestra a través de mi confianza en lo que Él dice. Y sigue diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En pocas palabras, Dios sigue estando en el mismo lugar. Quien se aleja no es Él, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero acércate a Dios, amén. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dicen, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el Antiguo Testamento habían leyes ceremoniales. Se lavaban, se limpiaban, pero era más profundo que eso. La limpieza representa la limpieza moral, la limpieza interna del corazón, de la mente. Y lo que dice nuestro hermano Santiago es, límpiense de todas estas cosas.
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Que verdaderamente nos duela el pecado y lo que se ha hecho mal, y que haya un verdadero arrepentimiento. Que vuestra tristeza, vuestra risa se convierta en tristeza. Y que vuestro gozo en tristeza y que nuestra risa se convierta en lloro. Y humillarnos delante del Señor y Él os exaltará. Que Dios, amados hermanos, pueda ayudarnos, amén, a entender estas verdades, que la podamos poner por obra, que la veamos como lo que es, algo peligroso, algo grave, y que examinemos nuestro corazón. Nadie es perfecto, amén. Dios no está tampoco aquí tratando de traer esta enseñanza solamente para abatirnos, no, sino para decirnos, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Cuídate. Que Dios pueda ayudarnos a mirar las cosas como son, a vernos como lo que somos, frágiles, que necesitamos ser dependientes y no independientes, y que no podemos bajar la guardia, mis hermanos, que no podemos creernos que nada de esto puede pasarnos a nosotros. Que el Señor nos guarde de la soberbia y de las vagas ideas que muchas veces tenemos de nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hay pasiones, Señor, que nos llevan a la muerte, Señor. Pero gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, Señor, nos enseña, nos conduce, Señor. Gracias por Santiago, Padre amado. Gracias porque pudo hacerlo con sabiduría, Señor. Enseñar al pueblo, Señor, estas verdades, Señor. Pudo mostrarle, Señor, que la codicia, la envidia, Señor, llevan a la destrucción, Señor amado. Gracias, Padre, porque, como dice el himno, Señor, tú eres el mejor amigo, Señor. No tenemos nada que buscar en el mundo, Señor, salvo que vayamos al mundo a predicar tu palabra, Señor. Pero el mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros, Señor. Al contrario, nosotros tenemos mucho que ofrecerle a este mundo perdido y caído, Señor. Padre, a veces, Señor, el querer buscar las cosas de este mundo, Señor, nos roba, Señor, la paz, nos roba el gozo, nos roba el tiempo. Se queda con los mejores años de nuestra vida, Señor. Pero por alguna buena razón usted ha permitido que le conozcamos, Señor. Para que nosotros, Señor, vivamos para lo que es mejor, Señor. Para que vivamos para lo que es más glorioso, Señor. Para lo que trae verdadera satisfacción, Señor. Y es servirte a ti, Señor. Padre, bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos, Señor amado, que están batallando internamente, Señor, con muchas cosas, Señor. Trae respuesta y confirmación a su corazón, Señor. Y guárdanos, Padre amado. Guárdanos, Señor, de mentiras, de engaños, Señor. Guárdanos, Señor, de aquellas pequeñas zorras, Señor. Guárdanos de aquellas ideas vagas, Señor, que a veces vienen, Señor, disfrazadas, Señor, de nobleza, disfrazadas de humildad, Señor, pero realmente se esconde algo malo allí, Señor. Padre, bendice a tu iglesia con sabiduría, con gracia, con verdad, y que podamos en el nombre de Jesús, Señor, dar lo mejor de nosotros, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En Cristo tu Hijo, Señor, te damos gracias, gloria y honra. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.